Bienvenidos a La Voz del Jaguar, el espacio donde exploramos la creatividad, cómo ésta transforma el mundo. Hoy, en nuestro segmento Architalks, nuevamente nos reunimos en el marco de la celebración del Orange is the New Green. Como saben, es el evento insignia de la Escuela de Arte y Diseño, que celebra la economía naranja, la innovación, las tendencias globales. Y como en cada uno de estos espacios, siempre buscamos estar rodeados de esas personas que son voces importantes en estos momentos. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de tener con nosotros en cabina a Fernanda Rocha. Viene desde México, sin duda pues una persona que está muy al tanto de las tendencias tanto educativas, tecnológicas, las que requiere el medio creativo que nosotros estemos atendiendo. Su perfil es mercadóloga, es docente, se considera una tech guru en LinkedIn, que así fue como la logré contactar. Es Future Chief Office en Blackboard, es especialista en Futures y Foresight, creatividad y tecnología. Fernanda, ¿cómo la recibe San Pedro Sula? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es mi primera vez y me he llevado una muy buena impresión, no solamente de la ciudad y lo linda que es, sino también fue fascinante y ha sido para mí muy emocionante encontrarme con este ecosistema, con este lugar, con los jóvenes que ayer tuve oportunidad de estar con ellos en un conversatorio, y me encanta cómo desde la región, y me refiero no solo a Centroamérica sino a toda América Latina, están ocurriendo cosas bien interesantes que nos colocan y creo que el mundo las necesita, y eso me emociona mucho y es un placer estar aquí. Muchas gracias, Fernanda. Pues bien, no queremos dilatar mucho esta conversación porque definitivamente el tema que tocaremos, siento que aparte que es de total expertise de Fernanda, son conversaciones que han estado en los pasillos en los últimos 2 años, desde que la IA llegó a irrumpir en todos nuestros ámbitos pues personales, laborales, hasta ya en los juegos de amigos, ya uno no puede jugar bachillerato stop porque todos se lo quieren consultar a una IA. Entonces es una conversación necesaria porque siento que está definiendo mucho el futuro, no, tal vez no a largo plazo, sino inmediato, de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y bueno, la academia necesita ir siempre 2 pasos adelante de este tipo de tendencias. Entonces vamos a avanzar con la primera pregunta. ¿Qué es lo verdaderamente humano en el proceso creativo? ¿Y cómo podemos proteger esa esencia frente a la generación masiva de la IA? Desde mi perspectiva, lo que hace que el proceso creativo sea realmente humano tiene que ver con la capacidad que tenemos al tener un cuerpo. Y el tener un cuerpo no solo nos permite percibir la realidad bajo nuestros 5 sentidos, sino también nos permite estar ensamblados en un sistema del cual también recibimos retroalimentación constantemente. Entonces, todo nuestro sistema cognitivo, yo diría que es la materia prima para la creatividad. El punto acá es que, además de la inteligencia artificial, creo que hoy tenemos un reto mucho más importante, y es algo que se ha considerado como la autonomía o la soberanía de la atención. Y esto porque estamos tan estimulados por los medios, sobre todo los medios digitales, que nos cuesta mucho trabajo enfocarnos en una sola cosa. Por eso es que las prácticas de mindfulness o atención plena están cobrando mucha fuerza, ¿no? Porque son como un contrapeso que nos permite estar presentes, estar conscientes, y creo que los creativos siempre hemos tenido un único trabajo, que es observar al mundo a través de diferentes lentes. Pero si no estamos siendo capaces de retener nuestra atención, esa observación se pierde. Y hoy con la inteligencia artificial pues se hace mucho más sencillo pensar, no necesito observar el mundo, al final puedo hacer una pregunta y me responde. Pero creo que como todo proceso de entrada y salida, la inteligencia artificial necesita mejores preguntas, y la única forma de hacernos mejores preguntas otra vez es a través de la observación. Entonces, para mí, el estar presentes, el observar, el darnos tiempo, el aprender a mirar, el aprender a escuchar, representa hoy el insumo más importante de activación del proceso creativo. Un dato curioso, ¿sabían que los algoritmos pueden generar millones de imágenes en segundos, pero no pueden replicar la emoción detrás de una obra humana? Esto es importante que los creativos lo tengamos en cuenta, porque al final nuestro trabajo no es solamente entregar un diseño de packaging, una campaña, hay un trabajo emocional que persigue las cosas que nosotros creamos, desde la configuración de un espacio, desde la expresión de un plato, en el caso de la carrera de gastronomía, o la confección de una pieza, por ejemplo, en diseño de modas,
hay ciertos elementos que, aunque nosotros seamos muy diestros armando un prompt y dando todas las posibles instrucciones, la realidad es que la máquina tiene sus limitaciones y ahí es donde la variable humana hace realmente la diferencia para poder crear, como menciona Fernanda, esa personalización. Creo que durante este tiempo que hemos tenido la oportunidad de socializar con las tecnologías, los que hemos estado expuestos desde el punto de vista de la educación, de la docencia, ¿verdad? Poder brindar el acompañamiento a los jóvenes en el uso de estas herramientas, nos hemos dado cuenta que hay ciertas pedagogías, como por ejemplo el aprendizaje basado en retos o incluso el aprendizaje basado en errores. Son muy valiosos para esta generación que de repente ha crecido con el estigma de que no se puede equivocar. Precisamente ayer, cuando hicimos la apertura de nuestro evento en el que Fernanda nos acompañó, conformamos un panel en el que abordábamos cómo hemos confundido la excelencia con perfección y hay una generación que ha creído que la única forma de hacer las cosas es siempre apuntando a ser perfectos y no le han dado valor, en este caso, a poder equivocarse. Parte del proceso de interactuar con estas herramientas también es probarnos a nosotros, el ir creciendo en esas habilidades para, como mencionaba Fernanda, ir haciendo mejores preguntas. No es algo que va a surgir pues de la noche a la mañana, o sea, y realmente en una clase o un docente ya nosotros podemos detectar cuando el estudiante realmente es un estudiante que tal vez no tiene todas las habilidades desarrolladas, pero hay un esfuerzo, se ve un esmero, se percibe la preocupación por querer aprender y lo que nosotros buscamos fomentar es esa inquietud por aprender a largo plazo o lo que llamamos lifelong learning, ¿verdad? Aprendizaje a lo largo de la vida, que debería ser como una de nuestras principales preocupaciones durante este tiempo. En el caso de la segunda pregunta, Fernanda, ¿cómo puede un diseñador o un creativo integrar la IA sin perder su sello personal? Hay un concepto que nace en el mundo tecnológico que es la singularidad. Tratándolo de súper simplificar, es básicamente el momento aquel en el que la inteligencia artificial logra procesar no solamente demasiada información, sino comprenderla e incluso asumirse como un ente que tiene vida o que tiene este proceso, ¿no? Y yo he estado como dándole vueltas mucho a ese tema porque más allá de mi preocupación por la singularidad tecnológica, mi preocupación es por compartir y acompañar a los estudiantes en el desarrollo de su propia singularidad. Y para mí esta singularidad tiene que ver con compartir con el mundo cuál es tu perspectiva de la realidad. Todos, como aquí sabemos, estamos observando y viviendo diferentes contextos, pero incluso aunque todos viviésemos en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, la forma en la que observamos el mundo es totalmente única. Hoy en día, con la inteligencia artificial, al haber sido entrenada con la data disponible y que aunque no tenemos mucha claridad cuál fue exactamente esa data, pues sabemos que es data que estaba en internet y que se vino, digamos, acumulando y organizando durante los últimos años. Pero en realidad, siendo como muy pragmáticos, eso significaría que la inteligencia artificial fue entrenada con el promedio de las ideas que estaban disponibles. El problema con eso es que el promedio no es suficiente para el mundo que hoy tenemos, no es suficiente para los retos que estamos enfrentando y tampoco es suficiente para nuestra propia creatividad. Y es ahí donde entra este juego con la singularidad, que básicamente es que tú te des cuenta cuáles son tus fortalezas, y no me refiero solamente en el ámbito profesional, sino incluso personal. Cuáles son tus pasiones, qué es lo que te gusta y también qué es lo que quieres decirle al mundo. Y creo que esos cuestionamientos hacen que tú tengas claro cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito y por lo tanto vayas desarrollando un sello particular que, si bien puede estar acompañado por la inteligencia artificial o por cualquier otra herramienta que surja en el futuro, ese sello es algo que te va a caracterizar. Y creo que se entiende muy bien cuando hablamos de cine, ¿no? Hay ciertos directores que a mucha gente le gustan porque tienen un punto de vista muy particular. Podemos amarlos o no, pero al final del día hay un sello característico que lo separa del resto. Por ejemplo, ayer hablando de música, estaba viendo el lanzamiento de una canción de Rosalía. Y yo decía, es refrescante que en un mundo donde pareciera que toda la música estaba comenzando a entrar como en un loop, de repente hay un artista que se arriesga a ir por más y que de igual forma nos puede gustar o no, pero no podemos negar que es distinta y que sobresale del resto de lo que hoy está pasando en la industria musical. Y creo que ese es nuestro trabajo. Y yo cuando veía el video y escuchaba la canción, me
preguntaba a mí misma como, ¿cómo puedo tener este sello? ¿Qué tengo que hacer? Y me di cuenta de una cosa muy importante, hablando específicamente de su proceso que ya ha compartido, y es, ella trabaja mucho en intentar conectar y extraer y manifestar las raíces a través de las cuales ella vivió, ¿no? Uh-huh. De su país, de su región, de su pensamiento, de las cosas que le preocupan, de las cosas que le molestan. Y a través de eso se expone a diferentes experiencias, uh-huh, a diferente tipo de música, y creo que esa es nuestra labor permanente, uh-huh, como estarnos exponiendo a otras experiencias, a otras personas, para tener más insumos creativos y al final, insisto, lograr sintetizar todo eso en un sello singular. Yo a veces he llegado a pensar de que llevamos muchos años en este como ascenso, ¿verdad?, a la globalización. Lo que nos hacía falta realmente era como la herramienta que catalizara todo esto. Ya el internet era un recurso bastante potente y la inteligencia artificial lo que está cortando es como la brecha de qué tan rápido podemos generar la producción de estas cosas. Pero en la medida en la que hemos ido avanzando, siento que también es importante que los creativos le den un valor a los procesos de investigación. Uh-huh. Porque el proceso de investigación es realmente la nutrición del creativo. Totalmente. Es de donde vienen todos estos insumos que mencionaba, que de hecho, bueno, lo vive Rosalía, pero también otros artistas en tendencia en esta época sé que lo tienen. Un ejemplo súper sonado en estos últimos meses fue Bad Bunny. Claro. ¿Verdad? Para que Bad Bunny pudiera llegar a estar en el punto en el que esta gira, como ese fenómeno abrumador que tuvo en estos meses, pudiera llegar a ese punto, quiero pensar que hubo una sensibilidad primero de reconocer que había algo en la esencia de Puerto Rico que era parte de él, que valía la pena darle voz. Y en este caso, pues, todo su show giró en torno a visibilizar eso. Claro. Pero en la medida en la que nosotros también avanzamos en ese punto, yo creo que hay dos conceptos que la comunidad de creativos tiene que también tener en cuenta. Por un lado está cómo nosotros a través de la buena investigación y de las buenas prácticas creativas evitamos crear apropiaciones culturales. Hay que respetar los orígenes y ser empáticos en reconocer que todas las regiones tienen algo que nos pueden aportar, que todas las regiones tienen cosas que nos pueden inspirar, pero por la naturaleza de las cosas hay algunas que se tienen que quedar en ese punto, ¿verdad? Prácticas religiosas, por ejemplo, esquemas de pensamiento o situaciones que son muy propias de una región, creo que deben ser valorados y respetados. Y en ese mismo punto, creo que también es importante hablar de la propiedad intelectual, porque me llamaba mucho la atención de algo que comentabas, de que al inicio no se desconoce realmente cómo fueron entrenadas estas IAs, cuál es la naturaleza de esa información, y la realidad es que yo siento que la comunidad no se ha dado cuenta que nosotros, y lo enfatizaste en tu charla ayer, nosotros somos el insumo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial avanza en conformidad a lo que nosotros le alimentamos. Entonces llegará un punto en el que, pues si todos estamos hablando de lo mismo, todos estamos generando exactamente las mismas cosas, la diversidad se va a perder y el discurso se va a quedar plano. Y al final todos vamos a estar generando exactamente lo mismo. Entonces, desde tu punto de vista, el aspecto de la propiedad intelectual es algo en el que los creativos, pues en realidad hace muchos años teníamos que haberle dado un poquito de cuidado a eso, pero creo que en esta época es algo que realmente debemos de preservar, precisamente para cuidar ese sello y esa voz. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay dos principios que deben regir a cualquier investigador, a cualquier creativo, a cualquier diseñador, y es el tema referencial. Vivimos en un mundo que no está construido de la nada. Todo lo que hoy conocemos, incluso aquello que pareciera original o sorprendente, está basado en alguien que lo precedió, en ideas que estuvieron antes, etcétera. Entonces, creo que nuestra labor, independientemente de que hoy exista la inteligencia artificial, siempre debió haber sido el aprender a referenciar a nuestras personas, a las que nos inspiran, de dónde tomamos un punto de inspiración, porque como decías, hay una línea muy delgada entre inspirarse de algo y plagiar, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre está como ese borde o ese límite. Y hoy, por ejemplo, en algunos trabajos que se han mostrado, pues nos damos cuenta que no hay tales referencias, ¿no? Lo que pasó con el estudio Ghibli, uh-huh, u otros tantos casos que ha habido, donde solo se toma la idea, pero nadie dice,
oye, me inspiré en eso porque me gustaba, y contactar a la persona, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no? Creo que esa parte es un principio básico de la investigación. En la investigación siempre te piden que referencias y hay todo un sistema de citación, etcétera. Y creo que eso es algo que no se debe de perder. Siempre debemos estar conscientes de cuáles son los insumos y hacer atributo a ellos, porque al final del día la creatividad, y lo mencionaba el día de ayer, más allá de ser una habilidad, es un proceso. Y tú no sabes que el día de mañana, incluso cuando ya no estés aquí, en el futuro alguien puede inspirarse de tu trabajo y pueda decir, ay, en 2025 alguien generó tal cosa, ¿no? Entonces creo que no estaríamos aquí, no hubiésemos evolucionado si no fuese por las ideas que nos precedieron, y es importante honrarlas, referenciarlas, compartirlas. También creo que es muy importante estar conscientes de que si no sabemos realmente de dónde viene la información, pues quizás tener más cautela en cómo la utilizamos, ¿no? Y ya sea una imagen, un video, y ese creo que es mi punto con el tema de todo las plataformas digitales, que a veces estamos tan bombardeados y solo compartimos sin pensar a quién podría afectar o etcétera, y pues es algo en lo que deberíamos prestar más atención. Totalmente, y eso nos lleva precisamente a un punto que debemos de tratar, que es el tema de la ética y los sesgos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales riesgos éticos y sesgos que nosotros debemos empezar a mitigar hoy, ya, en este momento? Como hemos conversado hasta este punto, nosotros seguimos alimentando la inteligencia artificial con nuestras interacciones. Y eso evidentemente hace que las empresas que son dueñas de esta tecnología pues empiezan a inventar nuevos productos, ¿no? La alianza que hizo OpenAI con Walmart, por ejemplo, en donde ahora ya vas a poder comprar los productos directamente en ChatGPT. Entonces eso nos lleva a que las cosas se están acelerando. Pero hay algo que para mí es importante y que siempre sugiero es, debes estar consciente de la conversación que tienes con ChatGPT. Y estar consciente significa qué tipo de información le pides, que, por ejemplo, un caso que es muy práctico, cuando tú le pides a ChatGPT, dame los 10 mejores libros de lo que tú quieras, de creatividad, de innovación, de lo que sea, hay un sesgo que se repite y es que te da un listado de 10 autores masculinos. Entonces creo que ahí es donde entra nuestra reflexión y nuestra conciencia de decir, oye, no, quiero también autoras, ¿no? Quiero también otras corrientes, o sea, si solo aceptamos la respuesta como la respuesta única y no nos damos cuenta, pues esto se va a seguir retroalimentando, ¿no? Hasta que llegue un punto en donde no haya marcha atrás. Yo creo que ahora estamos a tiempo, en donde podemos todavía tener ciertas reflexiones y también tener cuidado de la información que subimos a ChatGPT. Hoy en día puedes adjuntar imágenes, videos, bases de datos, y pues siempre tener cautela de dónde obtenemos esa información, ¿no? Hoy con la clonación de voz, por ejemplo, pues es muy grave porque puedes clonar la voz de cualquier persona y es cómo la usas, para qué la usas, con el consentimiento de la persona o no. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad sobre esta ética, porque el algoritmo no te lo va a sugerir, ni siquiera lo va a pensar o lo va a solicitar. Es ahí donde entran nuestra humanidad, nuestra singularidad y todos estos conceptos que hemos venido hablando para hacer mejores preguntas y de una forma mucho más consciente que ayude a que esa retroalimentación entrene hacia otras perspectivas a la inteligencia artificial. Totalmente, y ahí donde también creo que hay una tremenda oportunidad por ampliar el conocimiento sobre las prácticas de investigación, porque precisamente uno de los pilares de seguir avanzando en esta disciplina es poder adoptar procesos que se guíen por una ética, pues tanto del proceso de recopilación de los datos como el análisis de estos y luego la posterior, el lanzamiento o compartir, ¿verdad?, de este tipo de información. Sumado a eso, la comunidad que investiga invita pues a observar y hasta cierto punto analizar sus propios sesgos para que estos no contaminen los frutos que una buena investigación pueda generar. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que comparto tu apreciación sobre la necesidad de darle la oportunidad a nuestros procesos a ser diversos, porque si algo tiene lo que hemos visto, pues el comportamiento de la inteligencia artificial es que aunque las herramientas sí sean muy diversas, normalmente la respuesta es como una ruta de una sola vía. Y pues los seres humanos necesitamos de nuestras habilidades de debatir, de nuestras capacidades de pensamiento, de la nutrición de nuestras diferentes experiencias incluso, para darnos cuenta cómo podemos utilizar ese recurso, pero siempre
buscar que eso que nosotros compartamos venga nutrido por todo eso que a nosotros nos representa. Entonces, el llamado en este caso a los creativos, a los comunicadores, a los diseñadores, es a no abandonar esas prácticas pues con las que nosotros nos evolucionamos en estas disciplinas, ¿verdad? Por la inmediatez que arroja la herramienta, que creemos que ese es como el principal problema que puede llegar a tener. Y en segundo punto, hacernos responsables de los diseños que nosotros generamos. En investigación, en los últimos años se ha hecho mucho énfasis, de hecho muchas revistas han cambiado sus políticas en torno a declarar cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Debemos ser muy honestos, muy transparentes realmente en cuanto a eso. Porque tarde o temprano, pues, vamos a quedar en evidencia por el hecho de no ser transparentes en cuanto a eso. Entonces sí, apuntarle mucho a la diversidad y a la responsabilidad en el diseño. Fernanda, con relación hemos estado hablando pues de que la IA procesa datos. Si la IA ha estado en esta tarea, ¿cuál crees que va a ser el rol de la intuición y la curación de las ideas? A diferencia de la forma de procesamiento computacional, que solo procesa datos, como bien mencionas, nosotros procesamos muchísimas cosas que incluso todavía no hay investigación de cómo lo hacemos, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces quiere decir que tenemos un sistema y un proceso de tanto de aprendizaje, de conocimiento y de creación totalmente rico y totalmente distinto versus lo que hace el mundo computacional. Desde esa perspectiva, ahí es donde juega un rol muy importante la intuición, porque la intuición, desde mi manera de verla, no es otra cosa más que la voz de tu propia experiencia, recordándote cosas que ya aprendiste y que quizás de manera consciente habías olvidado. Y creo que eso es algo que nos ha acompañado desde siempre. O sea, la intuición es esa voz que nos habla y que a veces solemos no escuchar o sí, pero que al final tiene esta sabiduría, ¿no? Es un poco como en la epigenética, es algo que está ahí en tus genes hablándote desde otras voces o desde otras perspectivas. Y eso es algo que a mí me parece no solamente muy bonito en términos de lo que el ser humano puede crear, sino también una orientación hacia dónde podemos ir. A algunos estudiantes y personas cuando me preguntan, es que, ¿qué puedo hacer? Estoy estudiando tal y no sé qué va a pasar en el futuro, y es, pues mira, no sé yo tampoco exactamente qué va a pasar en el futuro, pero si algo estoy segura es que nuestra intuición nos va a guiar en muchos aspectos cuando hay incertidumbre. La intuición es la única que nos puede guiar, y esta intuición se mantiene, se nutre y se fortalece a través de todo lo que ya comentamos, del permitirnos nuevas experiencias, del permitirnos la diversidad y compartir con otras personas, de permitirnos observar, de permitirnos aprender. Y aquí va a jugar un rol muy crucial, porque la IA, ¿qué nos está dando? Nos está dando respuestas, nos está dando opciones, pero alguien tiene que decidir cuáles de esas respuestas y esas opciones valen la pena, aplican al contexto, son éticas, son necesarias. Pues una persona, y esa persona debe tener el criterio suficiente, la responsabilidad y la ética para discernir entre lo que es funcional y lo que es beneficioso para los seres humanos, ¿no? Porque la IA nos va a dar su punto de vista desde su eficiencia, su máxima productividad, su máximo desempeño, pero eso no necesariamente es compatible con la realidad humana, ¿no? Entonces creo que nuestra labor es justo a través de la intuición desarrollar este criterio de cuáles son las cosas que realmente pueden beneficiarnos o causar el menor daño posible. Totalmente, y creo que todos los que nos están escuchando en este momento más de alguna ocasión han tenido como la situación de que llegan con una duda, escriben la primera pregunta que se les ocurre, obviamente la inteligencia les genera una respuesta, pero en el fondo a mí me ha sucedido, digo, es que esto no fue lo que yo te pedí, o sea, esto no fue lo que yo me visualizaba, porque, bueno, ya tengo como una especie de criterio o trazado un norte, que tal vez la ruta no la tengo clara, pero yo sé que la respuesta va por ese lado y no por lo que me estás dando. Y uno viene y le dice a la misma herramienta, no, replantea. O sea, le importa, o sea, si somos capaces de darles esa instrucción a una herramienta, como nosotros mismos no podemos hacer ese proceso de editar las cosas que hemos probado pues que no nos están funcionando. Sí creo que como puntualizas, la intuición es un elemento que debe de entrenar cada creativo, y paralelo al desarrollo de esa intuición hay otras habilidades. La comunicación, por ejemplo, hablábamos del valor de poder transmitir tanto las intenciones como
la emoción a través de los procesos que queremos. Por un lado, siendo creativos, creo que la comunicación es un pilar, y como parte de la comunicación, habilidades como el storytelling, por ejemplo, el arte de contar historias, que los buenos speakers no se forman de un día para otro, y por mucho que le pidan un discurso a ChatGPT, al momento de estar parado frente a una audiencia, lo que te conecta es tu capacidad humana de empatizar, tu capacidad humana de leer tu público, de saber si está llegando, si realmente está comunicando las ideas. A veces no tenemos una hora para desarrollar una conferencia, a veces solo tenemos 8 minutos. En investigación no sucede eso. Hay que presentar el trabajo de 10 meses, de un año, en una ponencia de 8 minutos. Claro. ¿Cómo elegir lo más importante? ¿Cómo decidir qué es lo valioso? ¿Dónde se crea el valor? Ahí esas son cosas que, estimados, la inteligencia artificial no los va a sacar de ese punto. Les puede ofrecer algunas pautas, pero no, esas respuestas no se las va a dar. Esas son cosas que necesitamos seguir ejercitando nosotros en este proceso. Y definitivamente que se convierten en competencias esenciales, ¿no? Un poco lo que hemos estado hablando, cultivar las habilidades blandas. El poder acompañar estos procesos tecnológicos de esos procesos internos humanos es sumamente valioso. Bien, Fernanda, la última pregunta que tengo por aquí es sobre la visión a futuro. ¿Cómo imaginas el trabajo creativo en los próximos 5 o 10 años? ¿Y qué consejo le darías a los estudiantes? Yo veo el trabajo creativo siempre necesario. No importa en qué siglo, en qué momento, qué tecnología, yo veo que eso es algo que se conoce como permanencias, ¿no? Siempre estamos pensando en las tendencias, pero a mí también me gusta pensar en las permanencias, y una de esas permanencias es la creatividad y la necesidad de crear. Es algo innato en este mundo en el que estamos. Entonces, la primero es: no se preocupen, trabajo siempre va a haber, ¿no? Y segundo, lo veo como un ensamblaje, ya no como un proceso lineal donde hay un rol específico de una persona que hace solo una cosa, sino lo veo como un ensamblaje de equipos de diversidad, incluyendo variables como la inteligencia artificial o la herramienta que esté de moda en ese momento, y esa interlocución e interdisciplinariedad que creo que es muy rica y esencial, en donde si tú estudiaste una licenciatura en comunicación, en diseño, lo que sea, siempre trata de buscar qué hay en otros horizontes. Creo que ahí es donde está la clave y la singularidad que se va a requerir, porque como bien mencionábamos, uno de los riesgos es que todos empezamos a hacer lo mismo y a pensar igual y a diseñar igual. Entonces lo que se va a requerir son personas que se arriesguen y crucen los límites de su propia disciplina para hacer conexiones con otras disciplinas, ¿no? Les platicaba ayer a los chicos, a mí me ha tocado trabajar con biólogos, con tecnólogos, con personas que se dedican a la neurociencia, y a veces pensarías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que uno hace? Pues esa es la razón por la que creo que es interesante, porque el mundo necesita nuevas conexiones que no hemos hecho antes, y creo que una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que como que cada disciplina se enfocaba en lo suyo, ¿no? Las ciencias, las humanidades, las artes, la ingeniería, y veíamos todo eso como jugadores por separado. Hoy creo, y esa es mi esperanza hacia el futuro, que logremos comprender esta integralidad y que todos podremos aportar, cada uno desde su nivel de especialización, pero con esta amplitud, un poco como sí hacia el generalismo, pero profundo, en donde puedas capacitarte, seguir aprendiendo, lo que decíamos de no parar de aprender y complementar tus habilidades con las de otras personas y aprender y buscar siempre como nuevos horizontes de exploración de la disciplina o las cosas que te interesan. Yo la vez pasada que sostenía un diálogo con un grupo de estudiantes les decía que a veces siento que venimos como en el momento histórico de la época medieval, en donde cada quien era especialista en una cosa. El orfebre con el orfebre. La persona que se dedicaba a la peletería, pues claro, solo en ese ámbito, ¿verdad? Y en eso se da ese salto, ese chispazo, que creo que la creatividad, cuando se arma con las herramientas adecuadas, dan esos saltos, y son saltos importantes. Se dio en el Renacimiento, sí, en donde el modelo de hombre o de mujer en su defecto, porque hubieron mujeres creativas también en esa época, se empezó a perfilar esta imagen de una persona que era polímata, alguien que sí le hacía el diseño, pero también le hacía la ingeniería, que sí tenía que, qué sé yo, pintar, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, o sea, lo podía hacer muy bien. Era una persona que todo el tiempo estaba experimentando
una persona que no se conformaba, y siento que estamos en ese mismo espíritu. Al final estos son ciclos. Sí, totalmente. Son ciclos. Y entonces eso me hace pensar, y me llama mucho la atención algo que mencionabas, de que la necesidad de diversificar los perfiles ahora, pero también he estado leyendo un poco sobre nuevas orientaciones en las carreras creativas. Y me llaman la atención dos conceptos que los escribí por acá. El Creative Strategist o el creativo estratega y el IA Curator. ¿Quién es este curador? O sea, ¿cuál podría, desde tu punto de vista, ser como los perfiles que se desempeñen en ámbitos como esos? Yo creo que es la creatividad acompañada, es como nombre y apellido. La creatividad acompañada de otras habilidades que fortalecen. Y voy a poner un ejemplo que no me encanta, pero que ayuda a una concepción que posiblemente ocurra en el futuro, y es: el gobierno de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, contrató a un creativo estratega para el diseño en el gobierno. Eso para mí es una gran señal, más allá de lo que quieran diseñar, y eso lo podríamos discutir en otra conversación, pero me llama la atención que un país que sigue siendo una potencia tome esa decisión de darle a la creatividad, en este caso a un creativo estratega, la responsabilidad de hacer diseño para el ciudadano, ¿no? Que eso ya cambia completamente la concepción de la creatividad. Ya no es diseñar para el usuario, para el consumidor, es para el ciudadano, ¿no? Y eso cambia. Entonces creo que en el futuro los roles creativos ya no van a ser únicamente en la industria creativa, sino que más bien se van a extender hacia la parte gubernamental, hacia la parte de políticas públicas, hacia la parte, como otros ámbitos que van a permitir que terminemos de comprender que todo acto es un acto creativo. Y que la creatividad está embebida en todas las actividades humanas, incluyendo aquellas que no se han considerado usualmente como creativas. Pienso en los abogados. Hace unos días platicaba con un grupo de abogados que decían: es que ya no queremos ser solo abogados, porque la concepción que se tiene del abogado pues es a veces como que aburrido, que metódico, ¿no? Y ellos decían: es que queremos ser abogados creativos. Y eso me llamó mucho la atención. Por eso decías nombre y apellido, ¿no? Ahora te vas a llamar tal, pero creativo, pero... Y creo que eso es lo que se está buscando. Ahora, como en toda nuevo mindset o forma de pensar, creo que hay que tener cautela en no hacer que se desgaste el concepto y que se piense que la creatividad solo es como ideas que se nos ocurren. Y creo que eso debe venir acompañado de una estrategia, de un plan de acción que realmente evidencie que la creatividad puede dar resultados. Que incluso ese es más un deseo que una visualización del futuro, que la creatividad forme parte integral del Producto Interno Bruto. O sea, para mí sería muy importante, y ese sería realmente un salto evolutivo, que la creatividad se contemple en los indicadores de desempeño de los países, ¿no? En donde, claro, ya no es solo la parte industrial o la parte de producción de capital, sino qué pasa con esos intangibles, las ideas, ¿no? Que al final son la materia prima para la producción de eso. Ese es para mí como el punto ideal, y espero vivir para verlo. Totalmente. Sí, yo creo que es interesante pensar en poder llegar a ese punto o ese escenario que plantea, sobre todo viendo como la cultura social que tenemos en cuanto al consumo de contenidos, en cuanto al entretenimiento, por ejemplo, todo este tema del rol de los influencers y del el rol que tienen a nivel social. Si pudiésemos llegar a medir en cuanto a capital, eso veríamos realmente que las dinámicas en lo que entendemos por geopolítica como dominio, pues no son tan tradicionales, que realmente hay oportunidad para otras regiones en donde tal vez por insumos, por geografía, por recursos, no son muy ricos, pero que tienen este otro tipo de riqueza en los intangibles, como mencionas, que tenemos esa oportunidad también. Y creo que parte de lo que habíamos hablado en torno a que es inevitable en este mundo globalizado poder tener estos contactos y poder tener este tipo de interacciones, sumado a tu esperanza para el futuro, yo le agregaría devolverle el valor a la parte educativa. Porque realmente para poder seguir evolucionando, poder seguir generando estas herramientas, estas formas de trabajo en las que haciendo equipo pues podemos sumar diferentes iniciativas, la educación también se tiene que adaptar. La educación también tiene que reconocer que puede tomar influencias de otras prácticas y que no tiene que ser rígida,
para poder educar a los creativos del futuro, vamos a necesitar también nuevos recursos. La pandemia nos dejó, siento yo, hasta cierto punto, una experiencia de sacudida, de que no iba a funcionar, pues lo que ya veníamos practicando. 2 años después nos llega esta sacudida de la introducción de la inteligencia artificial en todo lo que representa nuestras vidas, y tuvimos que cambiar, y creo que entre 5 y 10 años van a venir nuevos cambios también, y es importante, y lo mencionábamos en el conversatorio del día de ayer, la importancia de la resiliencia y la adaptación. ¿Tú crees que los docentes en esta época están más receptivos ahora que hace algunos años con relación a la inteligencia artificial? Yo creo que sigue habiendo un temor, que es totalmente válido, ¿no? Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, pues es un poco difícil de aceptar. Pero yo creo que, como bien lo mencionas, no hay que ver la educación solamente como los actores individuales que la integran, sino como un conjunto y un sistema. Y a partir de ese entonces, lo que desde mi perspectiva tendría que ocurrir, y lo digo porque en los últimos meses he venido trabajando con diferentes instituciones educativas que justo se están preocupando y cuestionando sobre cuál es el rol de la educación y de la institución educativa en el planteamiento del futuro. Y una de las cosas que veíamos, además de esto de ver de manera sistémica, es que al final del día, si tomamos una fotografía de cómo era la escuela, no sé, hace 100 años, en cuanto a su estructura, un salón de clases, los alumnos sentados y una persona tratando de compartir o transmitir información, es una estructura que no ha cambiado, o al menos no mucho. Y creo que desde ahí, desde esa configuración y desde esa imagen, tendríamos que comenzar a imaginar y cuestionar cómo podría ser distinto, cómo podrían cambiar esas estructuras para que entonces la información se vuelva más fluida, pueda haber un sistema de retroalimentación más eficiente para todos y todas. Y creo que en el fondo ese es el miedo genuino que han manifestado algunos actores de la educación. El que esto nos está obligando a cambiar las estructuras. Y estamos tan cómodos con ellas porque pues han pasado mucho tiempo así, que eso es lo que nos da miedo. Pero yo lo veo como una oportunidad de realmente convertir a la institución educativa en un nodo, en un punto de encuentro, en un punto de reflexión, en un lugar que te brinda estructura, que te brinda acompañamiento, pero que también juega un rol no solamente activo en el sentido de compartir, sino también receptivo, en donde se deja moldear también por el sistema y donde también se deja influenciar por otros sistemas. Y creo que cuando lo empezamos a ver así, tratando de emular y aprender de los sistemas biológicos, en donde nadie impone, digamos, que su autoridad absoluta, sino es todo un compartir, creo que eso es lo que va a ayudar a que la educación evolucione. Y en particular con los docentes y colegas que también dan clases, pues existe una genuina preocupación sobre, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y yo creo que la única forma es dialogar, el tener puntos de encuentro, de diálogo, de discusión, de acuerdos, para poder extraer el máximo beneficio para todos, ¿no? Yo creo que, y esto lo digo de broma con algunos colegas, pues qué bueno que toda la parte administrativa que a veces nos cuesta más trabajo hacer, pues la haga la inteligencia artificial, ¿no? O una pregunta que genuinamente no tengamos una respuesta, podamos consultarla, pero creo que le estamos dando mucho protagonismo a la inteligencia artificial y el protagonismo debería seguir siendo humano. Y con base en eso, pues en estos diálogos, saber por qué la estamos usando, para qué la estamos usando, cuáles van a ser nuestros límites para usarla o no usarla y de qué forma la vamos a usar. Creo que es un tema que no se resuelve de un día para otro porque nadie nos preparó para este momento, pero que conforme estemos abiertos al diálogo y a la retroalimentación, podemos ir evolucionando y verlo como una oportunidad para transformar desde la estructura, desde lo más esencial, que forma parte de la educación, hacia una nueva forma no solo de educar, sino de ver a las instituciones educativas. Y de crear valor, ¿cierto? Yo también, porque lo rico realmente de todos estos procesos, y creo que lo hemos vivido los docentes de esta generación, que hemos tenido que vivir la adaptación, cuán gratificante realmente es entrar a un salón de clase y saber que nosotros distribuimos un contenido, que compartimos un saber con los muchachos, pero yo siento que el momento en el que como docente
docentes nosotros nos sentimos más realizados cuando vemos lo capaces que son ellos realmente de cuestionar en ocasiones. Sí. De cómo toman escenarios, pueden plantearse a veces como problemas, a veces como retos, y al final resultan en soluciones. Ahí es donde realmente nosotros, creo que como docentes podemos decir, realmente cumplimos. Hasta ese punto, ¿verdad? No es solamente pues llegar a clase puntual, pasar la lista, ver que todos estén, saber que tuvimos que dar, qué sé yo, 15 temas en un periodo de 10 semanas, que es lo que nosotros tenemos. La educación no puede ser, pero ni remotamente, esa lista aspiracional de un cumplimiento solamente de actividades, sino qué generamos en cada uno de los contactos e interacciones que hacemos. Y siempre estar planteándonos hacer las cosas diferentes. Totalmente, sí. Bueno, Fernanda, qué súper plática la que hemos compartido en esta jornada. Tal vez no lo dije al inicio, pero este año el Orange quiso abordar un poco estas dinámicas, siempre mantenernos pues en nuestra tendencia de la innovación y ver los puntos de relación con la creatividad. Por eso el evento pues se llamó El Otro Algoritmo, la creatividad con los sentidos. Y nuestra invitación es pues que no teman, en este caso, a la generación de los nuevos algoritmos. Deben utilizarlos para amplificar esa visión personal. Cultívense ustedes para que ustedes sean su propia fuente de riqueza, su propia fuente de diferenciación de eso que los hace ser esencialmente creativos. No dejen de aprender, sigan intentando. Y en tiempos de algoritmos, la creatividad humana sigue siendo la chispa que enciende al futuro. Fue un gusto para mí estar en esta nueva edición de La Voz del Jaguar, en el podcast Arquitalks, y muchas gracias a Fernanda por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias. Nos vemos en el futuro.